y quería explicar un poco, dentro de la evolución histórica de la humanidad, en qué momento nos encontramos y por qué la necesidad, por qué Steiner habla de cómo estructurar una sociedad desde una manera tripartita, esta trimembración que hablaba él, en el sentido que como tres miembros de este gran organismo que formamos entre todos, ¿no? ¿Cómo deberíamos entender la sociedad y organizarla para que no tuviéramos los problemas que tenemos hoy? Más que problemas, podríamos decir, enfermedades sociales profundas y que van creciendo. Como comentabas ahora al principio, hay una cantidad de desequilibrios. Uno es el económico, pero podríamos hablar también del medioambiental. Estamos destruyendo la Tierra a niveles que no se está explicando. Hablan solo de cambio climático, que suena que hace más calor o se derriten los glaciares y tal. Pero el tema es más grave. O sea, estamos destruyendo la Tierra, que es nuestro propio organismo. Entonces, esta especie de suicidio colectivo nos muestra que no estamos entendiendo quiénes somos y qué estamos haciendo aquí y cómo deberíamos enfocar la vida, ¿no? Entonces, en el tiempo que tengo, que tampoco es mucho, voy a intentar dar una pincelada y luego me han dicho que sí que deje un buen tiempo para coloquio, pues para ver si entre todos nos inspiramos un poquitín. Yo estoy cansado de ver en algunos colegios esta fotografía que se ve una especie de simio que se va irguiendo y al final pues aparece el ser humano, ¿no? Bueno, ahora los últimos cuadros continúa, después del ser humano vuelve a estar encorvado delante del ordenador, ¿no? Pero esta imagen, incluso hay científicos y les dan el premio Nobel. Yo si algún día me lo quieren dar no lo aceptaré, seguro que me lo quieren dar, pero no lo aceptaría, porque cuando lo han dado a gente como Obama o Kissinger y tal, pues vaya vergüenza, ¿no? Pero en los años 60 le dieron el premio Nobel de Medicina a un médico llamado Jacques Monod, que decía, más o menos, y escribió un libro que se llamaba así, El azar y la necesidad, y decía, pobres seres humanos que os pensáis que sois algo, no sois nada. Es un conjunto de células que se han juntado por azar, o sea, los átomos se combinan y salen moléculas. Las moléculas se combinan, salen células, las células se combinan por azar y por adaptación al medio, y un día sale un hipopótamo, el otro un rinoceronte, y un día sale un ser humano. ¿Viste? Y la gente se lo cree y le dan el Nobel, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera, pero lo que pensamos acaba creando un modelo social. Y hoy el modelo social que hemos creado es este. Somos animales, nos han dicho que la vida es una lucha por la supervivencia y estamos luchando para sobrevivir. Y hemos renunciado a vivir como humanos porque ya no sabemos ni lo que es esto. Hablo en general, probablemente los que estáis aquí vinculados a antroposofía, a escuelas Waldorf, probablemente esto es, bueno, no hay para tanto. Es una minoría que no piensa así. En general se inocula esto, ¿no? Entonces yo quería empezar pensando, bueno, ¿qué entendemos por ser humano? ¿Qué entendemos? Voy a utilizar la pizarra solo para fijar algunas ideas, ¿no? Que lo pudiéramos aceptar todos, más allá de religiones, pero un poco también inspirándonos en las religiones antiguas que decían que el hombre, casi todas las religiones decían que el hombre ha sido creado por Dios o los dioses a su imagen y semejanza. Claro, esto significaría que el hombre, por lo menos en potencia, es un dios. Si esa imagen y semejanza de Dios es que somos dioses. De hecho, en el Evangelio de San Juan lo dice en un momento determinado. En verdad os digo, sois dioses. Entonces, cuando uno piensa esto, dice, bueno, si los dioses son como nosotros, pues vaya desilusión. Porque uno, si son igual que nosotros, pues uno pensaba que un dios era algo superior, ¿no? También podría ser, como dice un hijo mío, que se les fue la mano en esto de crear al ser humano y que hemos salido un poco fuera se les fue la mano. Si uno ya no es tan irreverente, dice, pero ¿qué debe querer decir esto, ser imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es un Dios? ¿O qué podría ser algo divino? Y para mí son tres cualidades básicas, y son las que yo reconozco en el ser humano. Por eso reconozco esta dimensión, si le quieres llamar espiritual, trascendente, divina, me da igual, más allá de lo material, más allá de los átomos, las moléculas o de la dimensión animal. Una es la libertad. Ahí la gran discusión, si el hombre es libre o no es libre, y esta no es la discusión, si eso no es libre, sino, ¿podemos ser libres? Esta es la pregunta. Otra dimensión es el amor. Uno crea por amor. Hay gente que dice, ¿y por qué no se ha creado Dios si existe? Mal hecha la pregunta. No hay un por qué. ¿Por qué pintas un cuadro? ¿Por qué compones una sinfonía? ¿Por qué escribes una poesía? Pues porque eres libre y quieres compartir aquello que llevas dentro con los demás. Das lo que tienes. Esto es amor. Es la dimensión de que no hay necesidad. Por eso es tan importante. La libertad lleva al amor. O sea, doy, ¿por qué? Porque quiero. No porque necesito, sino porque soy libre y soy capaz de compartir lo que tengo. Y cuando juntas además libertad y amor, viene esta tercera dimensión, que es la dimensión de ser creador.
o creatividad. ¿Por qué nos han creado? Porque soy libre, quiero compartir aquello que tengo con los demás. Esto en el ser humano lo vemos en el arte. Como decía antes, cuando escribes una poesía, la publicas para que otro pueda compartir eso que llevas dentro y solo se puede decir en palabras poéticas. O la música para que otro lo viva. Y acabas llegando a una comunión. Aquello que era puramente mío ahora es de todos, lo compartimos en comunión. Pero esto no lo tenemos. Estos son capacidades que nos han sido concedidas al crearnos. Capacidades, es decir, que somos capaces de llegar a esto. Pero no son todavía habilidades. No lo hemos desarrollado. Hay que desarrollarlo y convertirlo realmente en una habilidad, en algo que estamos llevando a la Tierra. Esta es la misión del ser humano. Entonces la pregunta es, no es que se les fuera la mano, sino que estamos en un proceso evolutivo hacia la libertad, hacia el amor y hacia la creatividad o la capacidad de ser creadores. Pero claro, para ser libres tiene que existir la posibilidad de que aquello para lo cual nos crearon no lo queramos hacer. No somos libres de nacimiento, porque por definición sería una contradicción. Si me hubieran hecho libre de nacimiento, ya no lo sería, porque no tendría la opción de hacer otra cosa. Es decir, es algo que tengo que conquistar. Y de la misma manera que ha habido un plan o unos seres que me han dado sus cualidades con un plan evolutivo hacia esta dimensión de, bueno, yo un día seré un ser humano libre y tal, hay otras entidades que nos inspiran lo contrario. ¿Por qué no haces lo contrario? ¿Por qué? Y que se oponen a nuestro camino evolutivo para que realmente en esta dualidad, en esa contradicción, desarrollemos esta conciencia que nos permita ser libres. Por eso requiere un tiempo llegar a ser humano. Hoy no somos seres humanos, somos seres en devenir hacia esa humanidad. Este es el problema. Estamos en una época precisamente en pleno desarrollo de esa libertad, de esa conciencia. Ese desarrollo de la libertad implica, voy a cambiar de colores que siempre queda más bonito, implica un desarrollo de la individualidad. Tengo que ir hacia un sentimiento de que yo soy yo. Y esto lo vemos en los niños, como el niño cuando es pequeño va desarrollando un proceso hasta que de pequeño, a los 3 años, un día dice yo, sin que nadie se lo haya enseñado, y a medida que vamos evolucionando, deberíamos tener cada vez más conciencia de que somos un yo. No digo que necesariamente sea así, porque también hay una serie de ataques desde fuera que hacen que muchas veces veas seres humanos y no los veas, dices, puedo entender que pensemos que el ser humano solo es un animal, viendo a algunos individuos que ves que ese yo individual casi no está presente por los ataques de la época. Pero este es el camino, el desarrollo de la individualidad, que puede tener efectos colaterales, temporales, y los tiene que, en vez de desarrollar la individualidad y la consciencia, la autoconsciencia, estamos desarrollando como efecto negativo el egoísmo. Igual que el niño pequeño es egoísta durante un tiempo y tiene que serlo casi por autoprotección, ¿no? Pero es el efecto colateral. Lo que hay que desarrollar es la individualidad. El problema es que si no corriges, la individualidad te lleva al egoísmo. Para compensar esto precisamente está el amor. El impulso del amor te lleva a lo contrario. Si esto llevaba a la individualidad, el amor nos lleva a la comunidad. A descubrir que sí somos seres individuales, especialmente cuando estamos aquí en la Tierra, dentro de un cuerpo físico, estamos distanciados en el espacio, estamos en un lugar concreto, nos sentimos mucho más individuales, pero en el fondo todos llevamos el instinto, el sentimiento, la vivencia de que en otros momentos, en otras circunstancias, somos comunidad. Formamos parte de un único organismo, que es el organismo Tierra-Humanidad. Sabemos que hay una comunidad, sabemos que hay una comunión entre nosotros y a veces tenemos experiencia de comunión. Especialmente, y hoy no tengo tiempo de hablar de esto, y lo siento por los que no conocen nada de antroposofía, no tengo tiempo de hablar de lo que viene después de la muerte, la reencarnación y de estas cosas. Lo doy por supuesto, la hipótesis de la reencarnación, dejémoslo como hipótesis para los que no lo conocen, pero sabemos, lo llamamos como instinto, de que en otros momentos formamos parte unos de otros. Por eso necesitamos la comunidad, por eso los jóvenes buscan los grupos. Cuando no encuentran comunidad, buscan grupos a veces alternativos, grupos a veces violentos, pero tienen este sentimiento de necesidad de unión. El peligro, igual que esto puede llevar al egoísmo, según que busque la comunidad, puede llevar podríamos llamarle, al instinto gregario, ¿vale? No a la comunidad, sino al grupo, en donde uno se diluye. O sea, aquí el peligro es olvidar la comunidad y centrarse en el yo, aquí el peligro es diluir el yo y centrarse solo en la comunidad. Son las dos tendencias que están pasando.
Entonces, si somos capaces de desarrollar esa individualidad y también el anhelo de buscar la comunidad, podemos desarrollar este tercer aspecto creativo y aportar ideas al mundo para solucionar los problemas que tenemos. Somos muy creativos actualmente, pero por desgracia solo en la técnica. Cada día salen nuevos inventos, que si el televisor, pantalla de plasma en 4 dimensiones y no sé qué, y el ordenador cuántico, es espectacular, pero en técnica, solo en técnica. En problemas sociales y económicos seguimos con los mismos problemas. Incluso la gente que es tan inteligente, yo siempre digo que no sé por qué hacemos tanto culto a la inteligencia, porque la gente inteligente no está solventando los problemas. Tenemos que buscar algo más que inteligencia. Entonces, no somos capaces en este aspecto de desarrollar la creatividad. Y estamos dando vueltas y viene gente, hacemos hipótesis y se prueban cosas, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, pero no hay una idea clara. Entonces, frente a esto, libertad, amor y creatividad, ya Steiner en su momento, y no venía solo de Steiner, sino ya de los griegos, de mucho antes, esto se convertía en una especie de 3 valores que hay que desarrollar en la vida y que hay que aportar a los niños cuando se les educa. Es decir, la clave del problema social es la educación. En función de cómo estás educando vas a tener luego una sociedad. Si hoy estamos llenos de conflictos y de problemas, ayer lo comentaba en alguna de las universidades, si tenemos políticos corruptos, por ejemplo España, que está saliendo cada día más políticos corruptos, el tema de los banqueros, cómo han hundido la economía. Yo les decía, pero si estos políticos corruptos y estos banqueros impresentables hace 4 días eran niños encantadores que jugaban en el colegio y te los habrías comido a besos. ¿Qué les hemos hecho para que hoy sean así? Claro, esta es la pregunta. ¿Cómo estamos educando que luego sale todo esto? Entonces, hemos olvidado, en la educación, en los colegios, se olvida todo esto, se olvida estos grandes ideales que tenían los griegos, que decían, para buscar la libertad necesitas la verdad. Esto está también en los evangelios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es imposible ser libre si no tienes la verdad. Si no sabes qué fuerzas subconscientes te condicionan o fuerzas exteriores que te condicionan, siempre vas a ser un pelele de las circunstancias. Por tanto, el ideal, el anhelo de la verdad tiene que estar en la educación. El amor, ¿qué significa el amor también en las relaciones humanas? Significa también la armonía en las relaciones, el interés por el otro, el equilibrio, la proporción. Ellos decían que era el ideal de la belleza, pero no la belleza estética. Antes lo comentábamos antes de empezar con alguna persona. La belleza estética es un reflejo. ¿Por qué es bonita una estatua griega? Porque hay una proporción, hay un equilibrio. Entonces, el ideal de la belleza que está en el arte también debería estar en el arte social. La armonía y la proporción en las relaciones humanas. Esto es el amor. El interés por el otro, el descubrimiento de quién es el otro, cómo me relaciono, por qué me pone de los nervios, qué puedo hacer para que no me ponga nervioso. Bueno es que todas las capacidades que le han sido dadas o que tiene de nacimiento las pone al servicio de los demás. Bueno es que tiene una persona al lado con problemas y dice, ¿qué puedo hacer por él? Bueno es, el mundo tiene problemas y yo me voy a comprometer con el mundo. O sea, bondad es voluntad, acción, compromiso, coraje. Esto es bondad. Entonces esto debería enseñarse en la infancia, en la juventud. Ya sabéis que muchos que estáis aquí estáis en la escuela Waldorf, precisamente en la formación Waldorf, al niño empieza por aquí. Cuando el niño es pequeño, de 0 a 7 años, se le empieza enseñando la bondad. El niño tiene que saber que la vida es acción. Y los niños, tengo una nieta pequeñita y va a una escuela Waldorf, ahora justo recién, ha hecho 7 años, empiezan a enseñarle a leer y a escribir. Ahora, además tiene ganas de aprender, pero sabe hacer de todo ya. Ya sabe hacer pan, pasteles, cultivar el huerto. Saben que la vida es acción porque el mundo te necesita. Y el niño sabe indirectamente que en la sociedad ser creativo significa voy a hacer cosas porque los demás dependen de mí y yo dependo de los demás. En la escuela Waldorf también sabéis que a partir de los 7 años tiene más énfasis especial sobre todo el arte, la actividad artística, pero también la propia educación como de forma artística, ¿no? Y a partir de los 14, cuando el niño está en la adolescencia, más o menos, que es rebelde, que se tiene que rebelar contra todo el mundo, contra los padres, los profesores, es cuando un niño empieza a buscar, yo qué sé, desde las religiones comparadas, la filosofía, la ciencia, la búsqueda del pensar. Si no se educa en esto, o solo se educa, no en la verdad, que no se educa en la verdad, sino se educa solo en llenar la cabeza de conocimientos, que es el sustituto que se está dando, en vez de dar la verdad es llenar, 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 y lo que se trata es que el niño sepa repetir exactamente lo que le han metido dentro. Estamos teniendo gente que solo tiene la cabeza educada, no hay educación de las emociones, por eso hay tantos conflictos relacionales hoy en la sociedad.
Las sociedades están divididas, derechas, izquierdas, religiosos, ateos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de relación. Todo es conflicto. Ayer comentábamos también en algunas reuniones el problema que hay creciente en casi todo el mundo, en España ahora es brutal, de la agresividad infantil en los colegios. Me comentaban los profesores que crece más del 50% cada año los casos de bullying, que le llaman, el acoso escolar. ¿Qué le hacemos a un niño que a los 8 o 10 años es violento? Claro, está reventando, ¿qué le está pasando, no? Entonces, estos tres ideales que deberían estar ya desde la infancia en la educación y deberían estar presentes en la sociedad, no están presentes. Y no están presentes porque estas contrafuerzas que decía, igual que tenemos como capacidades dentro aquello que nos podría desarrollar como seres humanos, también nos confrontamos dentro de nosotros. Y evidentemente al ser dentro lo vemos también fuera, con unas contrafuerzas que nos están atacando y que hay que reconocer, hay que ponerles nombres, apellidos quizá no los pondré hoy, pero los nombres por lo menos sí, y hay que ver cómo los combatimos dentro y cómo los combatimos fuera. Dentro es un trabajo interior, solo citaré, y fuera es lo que está en el guión como triformación social. ¿Cómo podríamos afrontar esto para solventar los problemas de la época? Perdonad que voy muy rápido, pero es que hay el tiempo que tenemos y me han dicho que hay que dejar tiempo para coloquio. Luego ya me paráis y me preguntáis. Entonces, ¿qué contrafuerzas existen hoy en el mundo? Contrafuerzas o contrapoderes o poderes que están actuando. Para reconocerlos, miraros solo dentro. Yo dentro lo veo muy bien, fuera también. Contra la verdad hoy actúa una fuerza que es la mentira. No sé si se ve en verde. No se ve. Cambio de color. La mentira. Bueno, yo lo miro dentro. Es decir, mentira significa, antes hablabas de coherencia, decías que soy muy coherente. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo cada noche hago un ejercicio desde hace años que es la retrospección. Antes de ir a dormir, repaso la jornada, a ver cómo me he comportado y me encuentro cada día un montón de incoherencias. Cada día me levanto con la voluntad de ser mejor persona. Pero, joder, o sea, no soy mejor. Igual sí, no lo sé, pero me noto que hago cosas que después digo, ¿pero por qué he hecho esto? Si no lo quería hacer. ¿Por qué no he sido veraz? No siempre soy veraz, auténtico. A veces camuflamos, bueno, esto no lo quiero decir del todo, porque, por lo que sea, pero dentro de mí hay algo que se opone a que yo sea yo mismo. Y siento defraudarte, pero no siempre soy coherente. Me gustaría, no siempre soy veraz. Hay algo dentro mío que se opone a que yo sea yo. Yo lo veo en mí. No sé vosotros cómo lo vivís, pero cuando yo me examino por la noche, no me gusto. Digo, no me gusto, es decir, ostras, ¿cómo es posible que cada día esta contrafuerza y te crees que has llegado a un punto que ya estás allí seguro, pues el día que te descuidas, está presente. Incluso el sentimiento de que cuanto más fuerte te crees que has desarrollado, más fuerte es la contrafuerza que te está atacando por dentro. En mí, luego ya lo veremos en el mundo. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo interior. O sea, para buscar esta libertad y esta verdad tiene que haber un trabajo interior de autoconocimiento. Steiner da la antroposofía, una de las partes es un camino de autoconocimiento. Los libros, por ejemplo, Cómo conocer los mundos superiores, después todo un trabajo meditativo que hay en la escuela superior. Es decir, conócete a ti mismo, mírate por dentro. Pero conócete significa trabájate. Solo te conoces en la medida que vas haciendo ejercicios para irte trabajando. Trabajo interior. En el tema de la belleza, o en el tema del amor, ¿qué contrafuerza? Belleza, decía, también era armonía, interés por el otro, búsqueda del otro. ¿Qué nos encontramos hoy en el mundo? Las fuerzas que tienden a la separación. En general llamamos odio, aunque la palabra odio se utiliza a veces de otra manera, pero odio es, dentro de las fuerzas de simpatía, antipatía, odio es antipatía. Hoy no me gusta, me lo aparto. Mira, es que este me carga. Pero esto incluso lo hacemos cuando te presentan a alguien. Mira, te presento a fulano y tal. No me cae bien. Hombre, pero, no sé, tiene algo. Ya lo encontraré. Hay algo que no me gusta. O sea, te lo acaban de presentar, pero y seguro que se lo encuentras algo. Seguro. Y cuando lo encuentres dirás, fulano es aquello que has encontrado. Pintas esta sala de blanco, te dejas un puntito negro y te dirán, ¡ay, te has dejado un punto! Coño, no, que acabo de pintar la sala. Ya, pero hay un punto negro. Entonces, esta sala es una sala con un punto negro.
Pues esto hacemos con las personas. Fulano es el defecto que le has identificado, que seguro que se lo encuentras. Entonces nos separamos por razas, religiones, sexos, nacionalidades. Por ejemplo, ahora el lugar de donde vengo, en Cataluña, hay un follón de narices allí con la independencia. La gente quiere ser independiente. Nosotros los catalanes, entonces yo como que no tengo el sentimiento nacionalista, ni catalán, ni español, ni nada, es decir, no tengo este sentimiento, lo he perdido por el camino. Es decir, me da igual de dónde seáis, si sois chilenos o argentinos, me da igual dónde habéis nacido, vuestra religión, orientación sexual, vuestro idioma, me da igual, me interesáis porque sois humanos. Entonces, no es momento de separar a la gente por grupos. Hay gente, amigos, que se me van a decir, es que tú parece mentira que no te sientas catalán. Pues no, defíneme, ¿qué es sentirse catalán? No lo siento. Pero sé que es facilísimo separarse incluso por clases sociales. La clase más aristócrata, los ricos, no sé qué, la clase social más... Es facilísimo esta tendencia. Y esto provoca hoy unos conflictos impresionantes. Conflictos que estuvieron en el siglo pasado y llevaron a guerras mundiales. Es facilísimo dejarse llevar por estas fuerzas subconscientes que te llevan a la separación y al conflicto. Hoy están presentes en la sociedad. Frente a esto, solo hay la posibilidad de interésate por el otro. Cuando algo del otro ser humano te molesta, pregúntate qué hay en ti que no soporta aquello. Igual descubres que también lo tienes. Es solo una opción, una hipótesis de trabajo. Pero, porque a veces me ha pasado en una reunión, la gente dice, pero no lo ves, no te pones de los nervios, que es insoportable. Y no, pues a mí no me molesta. No me digas que no, es insoportable. Pues a mí no me molesta. Igual el problema es tuyo. Entonces, me molesta, lo aparto. Y es imposible crear comunidad. Es imposible. Steiner, en momentos últimos de su vida, en el lecho de muerte, a los antropósofos, lo digo por los que hay en la sala, les dice, mensaje final, 18 cartas que escribe a los miembros de la sociedad antropósofa. Dice, oye, lo más importante, buscar la comunidad, crear comunidad, encontraros en las ramas. Encontraros no por el tema que vais a estudiar, que no importa, que es secundario, buscar al yo del otro, descubrir quién es. Es la única manera de crear comunidad. Superar ese karma del pasado que os separa, que os pone de los nervios uno del otro, que sabes aquel día lo que va a decir, que te lo sabes de memoria. Supera esto y descubre quién es, interésate, ámale. Ámale, es decir, conócele, entonces le puedes amar. Cuando le conoces, los defectos desaparecen. Esto lo he tenido como experiencia. Gente que me ponía de los nervios, cuando he buscado la parte superior, aquellos defectos, bueno, ahora me parecen, tampoco hay para tanto, hombre. Ya es tu amigo, le quieres, es como un hijo, bueno, tiene un defecto, pero... Entonces, está en el testamento final a los miembros, buscar la comunidad. Por lo menos a los que estaban buscando la antroposofía. La tendencia es, cuando digo odio, repito, es separación. Pero es una contrafuerza que tenemos dentro. Te surge, los sentimientos no los eliges. Tú no dices, ahora me voy a enamorar, ahora voy a odiar a este, ahora voy a tener nostalgia. No, te surge y además te arrebata. Y a veces tenemos ataques de ira cuando te pasa y dices, perdona, se me ha ido la olla, ¿no? Decimos en España, se me ha ido la olla. No, la olla no, el yo se te ha ido. Se te va, te arrebata. Entonces, obsérvalo, pon el yo otra vez y observa qué fuerza te ha arrebatado. Y son estas contrafuerzas que he dicho y tienen nombres y apellidos. Ya digo, hoy no voy a poner apellidos, les pongo solo el nombre. Mentira, odio, lo pondré ahora. Pero podríamos reconocerlos. Dentro de la antroposofía se habla de esto, pero da igual el nombre. Mirarlo dentro como realidad que te surge. Cuando una fuerza te arrebata de sentimientos, de emociones, de pasiones, y tú no lo puedes controlar. Y la bondad, que he dicho que era voluntad, compromiso, acción, frente a esto, hoy la gran contrafuerza, quizá la más potente en este momento, que está actuando en el mundo, es el miedo. El miedo que se está inculcando a través, sobre todo, también de la prensa, a través de todo. El miedo, los padres ya en los niños de pequeños, el miedo, bueno, claro, y esto vigila porque el día de mañana, bueno, el día de mañana esto, está todo muy difícil, ¿verdad? En España nos pasamos un año hablando, con la crisis económica, hablaban de la prima de riesgo, una palabra técnica financiera que nadie entendía lo que era, pero en televisión, hoy la prima de riesgo ha subido. La gente, la prima de riesgo ha subido. Muchos se pensaban que la prima era una familiar de un señor que se llamaba Riesgo, ¿no? Pero ha subido, no sabían dónde había subido y tal. Las bolsas han caído. Ay, Dios mío, las bolsas. ¿Pero tienes algo en bolsa? No, entonces, no, pero han caído las bolsas. Todo da miedo, ¿verdad? Es el día de mañana. Niño, tienes que estudiar que el día de mañana, como no tengas una buena carrera, no te vas a ganar la vida. Y tal, el día de mañana. Miedo, miedo, miedo.
Y hoy estas contrafuerzas están invadiendo el mundo. ¿Cómo lo vemos dentro de nosotros? Primera fase. Ahora, ¿cómo lo reconocemos en el mundo esto? La mentira en el mundo, primero, la primera gran mentira, para mí la más poderosa que ha hundido a la sociedad, es hacer creer a la gente esto, que el hombre es un animal, que no hay nada más. Lo que decía este Jacques Monod, el premio Nobel, que somos un conjunto de moléculas que se han juntado por azar, que cuando te mueres esto se descompone y no hay nada más. Y esto incluso gente religiosa, gente que tiene creencias, entra en la contradicción que se cree esto, la teoría de la evolución, que el hombre es un animal, que la evolución es porque las cosas se combinan por azar y sale que lo superior procede de lo inferior por combinación al azar. Esto incluso en gente que tiene, incluso gente que está en la antroposofía cree esto. Entonces, para mí esta es la gran mentira. Si a un niño de pequeño no le descubres la dimensión espiritual de la vida, la dimensión trascendente, es decir, oye, eres libre, puedes ser libre, puedes hacer todo, no tienes límite, somos divinos, que tampoco uno se pase, pensamos como que soy divino. No, es que esto ya les pasó a los césares de Roma, es decir, puedes llegar a serlo, pero esta es la posibilidad que da un sentido a la vida de lucha por esta libertad. Luchar por la libertad da muchísima fuerza a un joven. Por eso las historias que se le cuentan, las leyendas, las narraciones de héroes que luchan por la libertad, esto les llena de fuerza dentro, porque inconscientemente saben que es así. Pero al final dicen, la vida no es nada, hay que luchar. Pues es normal que a los 13 o 14 años sean violentos, que se droguen. No sé cómo estáis aquí con el problema de la droga. En España es espectacular. Es espectacular el tema de la droga, pero de todo tipo de drogas, alcohol, una cosa. De todas maneras, cuando doy una charla siempre digo a la gente, me refiero a los hijos de los que están fuera, nunca a los que están en la sala. O sea, acaso que tengamos un problema. Pero, ¿por qué se drogan los jóvenes? Porque no les gusta esta realidad, huyen. O sea, es insoportable. Un mundo en el que dices que tienes que prepararte para luchar, para sobrevivir y que después se descompone todo, pues para 4 días pues voy a vivir, que son 4 días y hasta hago lo que sea. Primer problema que tenemos hoy, la gran mentira de la sociedad. Hemos quitado el sentido a la vida. Primer gran problema. Hemos roto de las 3 áreas de la vida, el área espiritual, que sería esta, la que buscas la verdad, lo espiritual, lo cultural, la hemos destrozado, invadido con la mentira, diciendo no busques nada, que no existe nada. Y esto se ha colado, incluso grandes teóricos científicos, catedráticos, sobre todo los que vienen de Harvard, de Stanford, estas cosas, de Massachusetts, que esta palabra Massachusetts impresiona mucho a la gente, es que está en Massachusetts, hostia. Ya, si es Massachusetts, pues ya cuidado, ¿no? Entonces, esta es la gran mentira que no permite desarrollar la esfera tan importante del ser humano, que es esta esfera que, si en lo individual es la búsqueda del trabajo interior de la verdad, en lo social es la esfera, a mí me gusta llamarle espiritual, la esfera espiritual, pero también algunos le quieren llamar cultural. Para mí es más que cultural. Pero bueno, llamadle como queráis. Es esta dimensión social que permite el desarrollo de la libertad. Por ejemplo, la educación, fundamental. Una educación que permita el desarrollo espiritual del ser humano. La esfera del amor, la esfera de la belleza, la esfera del equilibrio, a nivel individual, ¿cómo se traduce a nivel social? Equilibrio en lo social tiene que haber una esfera que regule precisamente las relaciones entre los seres humanos. O sea, aquí lo importante es daros cuenta que cada ser humano es único. Esta también es la diferencia con el animal. La gente que dice, bueno, el hombre y el animal son lo mismo. Tú coges un rebaño de búfalos y, oye, con que veas lo que hace uno ya ves cómo son los búfalos. No hace falta que diferencies. Todos se comportan igual. Y además lo vemos cuando se mueven en manada. Una manada, habéis visto a veces en las películas, unos búfalos en estampida van corriendo y de golpe giran todos de golpe. O los pájaros volando. O sea, es una única voluntad que se mueve. Los seres humanos, en principio, por mucho que conozcas a uno, no tienes ni idea de cómo es el que está al lado. Deberíamos ser cada uno únicos y irrepetibles. Deberíamos ser, con la educación actual en el mundo, cada vez somos más clónicos. Físicamente no, pero interiormente hay opiniones unánimes, pensamientos únicos. Las noticias te dan la noticia, la opinión y el pensamiento único, o eres de este tipo o eres del otro. Yo cuando me cargo la teoría de la evolución en las conferencias, entonces tú eres creacionista. Tú tampoco. Yo soy más raro. Yo soy yo, no quiero que me clasifiques. Soy individual, único, irrepetible. No digo maravilloso, pero individual, único, irrepetible, como cada uno de vosotros. Pues esta es la esfera de la individualidad.
Somos únicos. Esta es la maravilla del ser humano. Por eso es tan interesante conocer al otro, porque tiene algo que yo no tengo. Cada uno de vosotros me complementáis en lo espiritual global. Y esto me lleva a la segunda parte. Yo desarrollo la individualidad, pero necesito la comunidad. Cada uno de vosotros tiene algo que no tengo, me complementa. Pero como que somos únicos individuales, una sociedad debe permitir el desarrollo individual de cada uno. Que cada uno desarrolle la individualidad única. Ese yo que lleva dentro, que es único, acumulado de muchas vidas. Para los que no conocéis la antroposofía, la hipótesis de la reencarnación. Vamos evolucionando a lo largo de vidas. Pero somos lo que somos, cada uno trae un historial, llega a un nacimiento con unas capacidades únicas. La misión de esta esfera es desarrollar esas capacidades que tienes. También corregir los defectos. Si una sociedad nos invade de mentiras, dice que la verdad no es posible, nos va a educar todos de la misma manera. Por eso los niños se vuelven violentos, porque todo eso único que querrían desarrollar, la sociedad no se lo permite. Y cuando a uno no le dejan que saque lo que lleva dentro, te rebotas. El niño no sabe qué le pasa. Todo aquello que trae de nacimiento, que quiere desarrollar, no lo puede hacer. Se encuentra fatal, claro que se vuelve violento. Porque lo que venía a hacer no se lo dejas hacer. Entonces, la esfera espiritual, a través de la mentira, se ha coartado. No se hace la búsqueda de la verdad, no se permite la libertad, se llena de una serie de conocimientos para que te adaptes a un comportamiento único social. Y se les dice a los niños, se les dice a la universidad. Ayer, por eso, profesor, me imagino aquel que estaba rebotado por lo que yo decía, pues les están educando de una manera para que luego se adapten a la sociedad. No es de extrañar, entras a la universidad y lo primero que te encuentras es la oficina de un banco, de color rojo, que no quiero nombrar. ¿Qué significa esto? El banco pone dinero en la universidad, pero quiero que los eduques de esta manera para que luego sean útiles para las empresas. O sea, están rompiendo la posibilidad de que el alumno saque sus capacidades y diga, no, señores, tenéis que hacer esto, o propongo esto otro. Nunca lo harán. Propondrán el mismo modelo que existe que no funciona. Luego entraremos en este problema de cómo una esfera está invadiendo la otra. Pero el gran problema es que esa unicidad, la individualidad, o si queréis llamar, somos seres únicos, esto es lo que hay que desarrollar, esto es lo que nos está permitiendo. O sea, lo que dentro no me deja ser verídico, luego fuera, a nivel social, se encuentra con esta falta de posibilidad de desarrollo espiritual y cultural del ser humano individual. Gran problema actual. Hoy tenemos crisis, sí, económica, financiera, social, pero es crisis de imaginación. Nadie sabe lo que hay que hacer. Esta es la esfera más importante. Todo el mundo está indignado. Todo el mundo, hombre, estamos indignados ya. Habría que hacer, hazlo tú. Y no sabemos lo que hay que hacer, porque no se nos ha dejado desarrollar estas capacidades. Hay una crisis de imaginación, de creatividad, porque esta esfera está anulada, completamente. No se está educando. Se está llenando esto de un programa para que luego se aplique fuera y decir, oye, que no sea acaso que alguien nos lo cambie. Porque hay gente que ya les va bien el mundo tal como funciona hoy. Se ha anulado la capacidad de la sociedad civil de desarrollar nuevas ideas. Hay un pensamiento único repetido. Esto es lo que está pasando hoy. Repito, entonces, en la esfera esta del amor debe haber un nivel social que garantice que si bien somos seres individuales y únicos, pero para vivir en comunidad, para tener esa armonía, tenemos que tener todos los mismos derechos. Alguien debe vigilar que nadie vulnere los derechos de los demás. Porque solos de momento no sabemos. Ya llegará un día que no hará falta. Y esa esfera, ya desde tiempos antiguos, ha sido la esfera del mundo político. Ya nace de forma especial, mundo político o jurídico, los gobiernos. Ya en Grecia surge esto, es decir, un estamento en medio de personas que teóricamente tendrían que ser personas reconocidas de solvencia moral, de una cierta inteligencia, de un prestigio, que su misión fuera garantizar la paz. La paz es que nadie vulnere los derechos de los demás. Cada uno tiene una capacidad, hay gente más inteligente que la otra. Muy bien, desarróllalo. Pero a la hora de convivir, nadie puede abusar de los demás. Y ayer nos hablaba uno de los profesores que me presentó de un libro que acaba de salir, de un tal Thomas Piketty, un francés, un economista, ha publicado un libro con un poco los informes de la desigualdad de la riqueza en este momento en el mundo. Y es vergonzoso. O sea, hay 85 personas en el mundo que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Esto es injusto, entre otras cosas porque no lo necesitan. El 8% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza. Es un abuso, porque esto supone que hay, lo que tú decías, 3.000 millones que no tienen lo mínimo. Pero no es que no exista,
Además, se engaña en la universidad diciendo, bueno, el mundo tiene recursos limitados. ¿Qué va? Si sobran recursos. Por ejemplo, luego hablaré de la economía. Sobra dinero en el mundo, pero hay gente que lo acumula en detrimento de los demás. Alguien tiene que decir, no, no puedes esto. Libertad en algunas cosas, pero cuando vulneras los derechos de los demás, alguien tiene que decir, hasta aquí hemos llegado. Si no, vamos a tener problemas siempre. Y surgen problemas, y surgen conflictos. Hoy los jóvenes se están rebelando de abusos de los derechos. Hace 15 días estuve en México, han desaparecido 40 y pico jóvenes que no sé si los han matado o qué. Me decían que la propia policía estaba vinculada al crimen organizado. ¡Guau! Ya es la perversión, el que tiene que vigilar está corrupto. Algo habrá que hacer, pero un estamento en medio que vigile que nadie vulnera los derechos de los demás. Si no, van a haber problemas siempre. Y hay una tercera dimensión, que aquí llamaba de la bondad, de la creatividad, tiene que ver con una dimensión del ser humano que, ser humano, por mucho que seamos un ser espiritual, mientras estamos aquí en la tierra en un cuerpo, tenemos necesidades. Hay que comer, hay que vestirse, tienes que tener vivienda, tienes que desplazarte, hay necesidades. Y la realidad es que nadie es capaz de satisfacer sus propias necesidades. Nadie. Bueno, hay gente que lo intenta, incluso ahora hay jóvenes que se van a vivir a una ecoaldea, yo no necesito a nadie, yo solo tengo un huerto y 4 cabras, pero esta no es la solución. Cada uno necesita de los demás. Esta es la esfera de la economía. La esfera de la economía, que es la esfera de, voy a poner aquí, la esfera de cubrir necesidades, que es la que necesita de esta creatividad, de esta bondad, que debería llevarnos a una actitud interior de decir, vivir permanentemente con el gesto, aunque no lo digamos, con un gesto interior frente a cualquier ser humano, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo con mis capacidades, que no las tenéis a lo mejor vosotros, puedo ayudar a satisfacer vuestras necesidades. Mis necesidades, por ejemplo, lo que hoy he tomado para desayunar, de lo que hoy he tomado para desayunar, yo no sé hacer nada. Vosotros, con vuestro trabajo, vosotros o los que lo han hecho, cubrís mis necesidades. Este es el principio de la economía, el principio del trabajo. Yo trabajo porque mediante el trabajo pongo en funcionamiento mis capacidades espirituales y ayudo a satisfacer vuestras necesidades. Para eso trabajo, no para tener un salario. No, 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 no. El salario me vendrá indirectamente. El salario vendrá de vuestro trabajo, vendrá un salario para que yo pueda cubrir mis necesidades. Así habría que educar a los niños. Y ayer lo comentaba también unos jóvenes. Cuando un niño pregunta al padre, ¿por qué vas a trabajar? Ay, voy a ganar dinero porque hay muchos gastos. No, no le digas esto a un niño, hombre, que le estás estropeando. Dice, voy a trabajar porque gracias a mi trabajo estas personas van a vivir mejor. Y esto a un niño le entiende, le encanta. Y tendrá ganas de trabajar cuando sea adulto para ser útil, porque en el fondo llevamos estas cualidades. Entonces, la economía es el principio mediante el cual los seres humanos, trabajando, transformando la tierra y relacionándonos entre nosotros, nos ayudamos a cubrir las necesidades. Y el principio básico sería que nadie esté sin cubrir sus necesidades. La sociedad tiene que estar de tal manera que mediante el trabajo de todos, todo el mundo tenga cubiertas las necesidades. Y esto es posible. Entonces, estos tres principios son los que Steiner estructuró en esta trimembración social. Dijo, señores, tenemos una esfera individual, cada uno es único. Cada uno tiene derecho a desarrollar su individualidad única. Cada uno tiene derecho a desarrollar, por ejemplo, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, que para eso han nacido en esa familia. Y si uno quiere educar en católico, que eduque en católico. Si uno quiere llevar a Waldorf, Waldorf. Si es musulmán, musulmán. El que es ateo, ateo. Que también no deja a veces de ser una religión. A veces radical también. Pues igual, deja, libertad. Es que es fácil, no te metas en la vida. O sea, a nivel cultural, espiritual, que cada uno haga lo que quiera. Yo lo veo sencillo, lo veo lógico, o sea, a mí me gusta. Me molesta cuando me interfieren en mi libertad. Oye, déjame tranquilo. Otra cosa es que luego te escucharé y aprenderé de ti, pero no me digas lo que tengo que hacer, porque me molesta profundamente. Llevo el ideal de la libertad desde que era pequeño. Toda la vida me han mandado. Tengo 63 años, todavía no me siento libre. Siempre hay alguien que me dice lo que tengo que hacer. Déjame estar. Claro, ya miraré lo que me gusta de los demás. Es que hay un empeño en decir a los demás lo que tienen que hacer. Déjame estar. Entonces, en la esfera espiritual, cultural, Steiner decía, es fundamental la libertad. Es decir, en lo cultural, libertad. Que cada uno pueda desarrollar lo suyo. Aquí sí, lo que quieras.
Oye, pues yo soy marxista-leninista. Oye, encantado de conocerte, fantástico, qué bonito. Oye, soy darwinista, hegeliano, hombre, qué bonito. Me da igual. Solo aquí. Pero en el ámbito de las relaciones, lo que funciona es la igualdad. Repito, igualdad no es que seamos iguales. La gente a veces se empeña a decir, es que todos los hombres somos iguales. No, todos somos diferentes. Todos debemos tener los mismos derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo quedó arrasado, 50 millones de muertos, 40, no sé cuántos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos pusimos de acuerdo la humanidad en unos derechos fundamentales que todo el mundo aceptó, más allá de tradiciones culturales, de religiones, de razas. Todo el mundo decía, sí, en esto estamos de acuerdo, esto es lo mínimo, todos de acuerdo, derechos humanos. Hoy no se habla de los derechos humanos. Se han olvidado, han quedado en un cajón, no se han respetado. Hoy solo se habla de derechos de los consumidores. Ahí sí. Esto es muy importante, porque como consumidor somos muy interesantes, pero los derechos humanos se vulneran día a día. Con la economía actual se están vulnerando los derechos humanos. En España, en 7 años, han metido a 5 millones de familias en la miseria absoluta, que han perdido su dinero, su trabajo. Se ha vulnerado. No es mala suerte del mercado, se han vulnerado y el estamento político no lo ha protegido. No ha protegido esta igualdad de derechos. Por eso hay conflicto. Lo que no entiendo es cómo no ha habido más conflictos violentos en España. No lo entiendo. Igual nos meten agua en el agua y la gente está tontada. A veces lo he pensado. Algo nos deben dar, porque no puede ser tanta tontería. Políticos corruptos, los banqueros nos lo han robado todo. La gente pues iba con pancartas, esta manía de ir con pancartas de manifestar. Las pancartas, bueno, no sé, igual es bonito ir con pancartas, pero alguien debería haber dicho algo más, ¿no? Luchar por esa igualdad de derechos, no que seamos iguales. Y Steiner decía, señores, en la economía, en la esfera de las necesidades, solo funciona esto que acabo de explicar, la fraternidad. Fraternidad, que no significa algo sentimental, que nos tenemos que querer mucho, que somos hermanos, porque a veces esto lleva a un sentimentalismo. No, fraternidad es, nos necesitamos. El principio de dependencia mutua, el principio de apoyo mutuo. Que esto, curiosamente, muchos científicos actuales empiezan a descubrir desde la propia ciencia materialista lo que algún científico de la época de Darwin ya dijo. Kropotkin, que era un científico, también era un político, un anarquista y tal, pero era un científico, publicó un libro que se llamaba El apoyo mutuo y demostraba desde las ciencias naturales que la evolución en la naturaleza funciona por el apoyo mutuo de las especies. Cuando las especies colaboran entre sí, se produce una evolución. Cuando luchan hay destrucción. Y la naturaleza de las especies, aunque nos han puesto siempre la imagen del documental del león que caza una gacela y parece que sea muy violento, no. Un león caza una gacela para alimentar a su manada un día. Solo el ser humano mata y destruye sin necesidad. Solo el ser humano destruye el planeta. Solo el ser humano crea residuos irreciclables. Los animales están en armonía. Aunque maten, hay un equilibrio en este matar. Y procuran matar además el más débil de la especie, hay un mantenimiento. Solo el ser humano destruye por destruir. Entonces, la fraternidad es este principio del trabajo que decía, apoyo mutuo. Yo con mi trabajo voy a intentar que estéis mejor. Esta es la misión en mi vida. Vosotros con el vuestro vais a intentar que yo viva mejor. No yo, unos con otros. Apoyo mutuo, dependencia mutua. Nos necesitamos. Esto, como podéis haber visto, ya lo sabéis muchos, pero para los que es para la primera vez, libertad, igualdad y fraternidad, fue el principio espiritual que inspiró la Revolución Francesa. Que no salió de un movimiento popular revolucionario, sino que salió de una inspiración espiritual del movimiento Rosacruz, diciendo la humanidad evoluciona hacia un desarrollo de la consciencia, de esa alma consciente que permite descubrirte como un yo, y va a tener un tipo de problemas que si no organizamos la sociedad así, van a estallar. Entonces decían, libertad en lo espiritual y lo cultural, igualdad en la política, en lo jurídico, en los derechos, fraternidad en lo económico. Si esto se hubiera hecho así, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Pero ya desde un buen principio esto se pervirtió y se reivindicó, perdonad tantos gráficos aquí, pero ¿qué se reivindicó? No libertad en lo espiritual y lo cultural, que ahí se intenta monocolor. Libertad en la economía, capitalismo liberal. Déjame hacer lo que me da la gana. No, no, libertad de mercado, que cada uno haga lo que quiera. No, ¿pero quién te ha dicho? Tú puedes pensar lo que quieras, pero en economía tú no puedes hacer lo que quieras, porque en economía cualquier acto económico repercute a los demás y tiene consecuencias. Si estas consecuencias vulneran los derechos, aquí alguien te dice, no, esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque vulneras los derechos.
Hoy la economía ha vulnerado todos los derechos. Hasta el año 89 había una polaridad entre capitalismo y comunismo, ninguno era bueno, pero la polaridad siempre mantiene una cierta tensión. El año 89 cae el modelo comunista y se acelera el proceso capitalista. ¿Veis cómo lo bueno del capitalismo liberal? Ultraliberalismo, que todo el mundo haga lo que quiera. Libertad de circulación, libertad que solo defienden los países, libertad para lo suyo. Estados Unidos, que es un defensor de la libertad del mercado, del capitalismo liberal, pone tasas y prohíbe importar según qué productos. Es decir, pues no has dicho que era libre, no, libre para mí, ¿verdad? No, es así. Entonces, ahí empieza el principio de destrucción, el año 89. O sea, ya existía antes, pero a partir del 89, una brutalidad. La globalización de la economía. Pero no es una globalización de la economía, que estaría bien. Ya Steiner defendía esta visión global de la Tierra como un único mercado. Se ha globalizado la economía, pero no se ha globalizado la conciencia. Entonces, lo que se ha globalizado es la explotación. Vamos a buscar en donde podemos explotar más a los seres humanos. En España han cerrado un montón de fábricas, ¿por qué? Pues que en España tenemos un problema serio, hay derechos humanos. Entonces, ya, es muy incómodo. Te vas a China y da gusto, porque allí puedes hacer lo que te da la gana. India, Bangladesh, Marruecos, Birmania, Tailandia, que incluso puedes explotar a los niños y trabajan por un plato de arroz al día, pues da gusto, porque oye, por 4 chavos fabricas y luego lo vendemos aquí con grandes marcas y lo compramos. Decimos, hombre, es que pobres chavales, hay explotación. Hay explotación en estos países porque compramos sus productos. Y porque nadie dice, esto no se puede hacer. No, bueno, es que los mercados son libres. No, no son libres. Entonces, cuando uno pervierte el orden, cuando uno la libertad que tiene que estar aquí la pone aquí, tenemos un problema. Otro problema es cuando la libertad la aplicas aquí. Perdonad por el estrecho de flechas, ¿eh? Luego va a quedar un cuadro aquí que va a ser ilegible, parecerá un jeroglífico. Cuando la libertad está aquí, cuando los políticos hacen lo que les da la gana, pues tienes casos como los políticos del siglo pasado o en este siglo pasado aquí también tuvisteis un ejemplo, por ello decir, aquí hago lo que yo quiero, dictadura. O incluso actualmente Berlusconi en Italia, Franco, Hitler, aquí tuvisteis Pinochet, no sé si alguno aquí es amante de Pinochet, no entro en política, no, porque aquí me he encontrado de todo, aquí en Chile está muy polarizado, me da igual, cuando alguien dice, el poder soy yo, se ha equivocado, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tu misión es proteger a los demás, a todos, a todos. Por eso yo pongo en duda y cuestión, y esta es una opinión muy personal mía, el sistema de partidos políticos. Porque los partidos políticos, la gente que está allí no tienen libertad para desarrollar su criterio espiritual. Tienen que obedecer lo que dice el partido. Yo sueño que algún día tendremos una especie de república con senadores independientes, como el Senado romano, griego, gente de reconocida valía, gente libres en lo espiritual, capaces de defender lo común. Y que podríamos decir, yo voto a este, a este, a este, a este. Sin partido. ¿Estos por qué? Porque reconozco su libertad espiritual. Si no son libres, y los políticos no lo son, bueno, aquí no lo sé. En España, los militantes de cada partido tienen que votar lo que dice el partido, si no les expulsan. Pues ya no sé por qué van al Parlamento. No hace falta que vayan. Pues dejar una fotografía, ya sabes, ¿cuántos hay de ese partido? Tanto, pues ya tantos votos, ya está. No, es verdad, pero es que es un insulto a la libertad espiritual. Entonces, este es un grave problema. La libertad no puede estar aquí. Cuando la igualdad, en vez de estar en este ámbito, cuando la igualdad se lleva a lo espiritual, por ejemplo, a la educación. Por ejemplo, hoy, que se educa a los niños igual. O cuando la gente dice, en manifestaciones, hoy os está pasando aquí en Chile, en España también, hay manifestaciones de padres y profesores reclamando la escuela, ¿cómo se dice esto? Oh, me sale la palabra. La escuela pública. Escuela pública para todos. Yo digo, hostia, escuela pública no. Yo quiero escuela gratuita, vale, pero pública. ¿Pública qué significa? Que el político de turno me va a decir cómo tengo que educar a mis hijos, que es lo que está pasando hoy. Que los políticos establecen el currículum escolar y dicen cómo hay que educar a los niños. Esto está pasando hoy. No te toca. La esfera de cómo hay que hacer un currículum les corresponde a los padres, a los maestros, que cada uno educa a los hijos como quiera. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Garantizar una educación digna a todo el mundo. Que en un pueblo no hay escuela, crea la escuela. Que los padres no pueden pagar a los profesores, paga el sueldo de los profesores, pero no les digas cómo tienen que educar.
¿Que te gusta lo Waldorf? Pues bienvenido a lo Waldorf. ¿Que te gusta Montessori? ¿Que te gusta De Crowley? ¿Que te gusta...? Allá tú, ya veremos cuáles funcionan o cuáles no. Los políticos, el Estado, el gobierno, debe garantizar que todo el mundo tiene una educación digna. Esto sí. ¿Cómo tiene que ser la educación? No. En Cataluña, por ejemplo, ahora obligan que los niños de 5 años tienen que aprender a leer y a escribir. Y además les meten el ordenador en la clase. Alguien que no sé, que se habrá tomado, ha dicho que todos los niños tengan un ordenador. Sí, sobre todo. Claro, si no, pobrecitos, ¿cómo quieres que vivan, verdad? Un ordenador, y les meten un ordenador a los 5 o a los 6 años. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Pero quién eres tú para decir lo que tiene que hacer mi hijo? No he visto a nadie que proteste por esto. Solo se protesta por una educación pública. No pidáis educación pública. Pedid una educación digna para todo el mundo y gratuita. Esto vale, me apunto. Lo digo porque se confunde. Y dejamos en manos del político de turno. Yo hace poco tenía una discusión muy dura con un grupo muy alternativo de izquierdas. Muy bien, gracias. Entonces sí que tengo que acelerar. Discutía con una gente muy moderna, muy revolucionaria, muy progresista de izquierdas. Yo pensaba, hombre, esta gente tan progresista les encantará que les hable de libertad. Se me echaron a la yugular. ¿Qué es esto de hablar de libertad en la educación? Que no, que la educación tiene que estar a cuenta del Estado. Digo, vamos a ver. ¿Y si ahora el próximo gobierno fuera un gobierno del Opus Dei, como tuvimos en España hace unos años, y te dijera que cada día tienes que ir a misa y rezar el rosario? Ah, no, esto de ninguna manera. Pues no has dicho que tiene que ser el Estado. No, no, pero un Estado, el mío, ah, ya te entiendo. No, no, literal, tal como os lo digo, fue. Pero no te das cuenta que no funciona. O sea, si queremos convivir en paz, tiene que haber este respeto. Es decir, no te metas en la educación. Pues hoy, esta igualdad se ha llevado a la educación. Todos iguales. Pero si no somos iguales, ¿cómo vamos a educar igual a todos los niños? Hay que educarles en su diferencia. No he visto protestar por esto. Cuando la igualdad, voy a acelerar, se lleva a la economía... ¿Perdón? Ya, pero contando el coloquio. Ah, vale. Vale, pensaba que era contando el coloquio. Bueno, entonces ya no corro, vas tranquilo. Cuando la igualdad la llevas a la economía, ya se probó si la libertad a la economía era el capitalismo, la igualdad a la economía fue el comunismo. Todos iguales, pero si no somos iguales, si no tenemos las mismas necesidades. El comunismo duró 70, 72 años, un desastre. ¿Por qué? Porque no funciona. No funciona la igualdad aquí. Desde la libertad espiritual, desde la conciencia, descubres las necesidades del otro y trabajas para cubrírselas. No funcionó el comunismo. ¿Qué pasa? Fijaros las perversiones, ¿no? Cuando la fraternidad, en vez de estar en la economía, se lleva a la política. También existe fraternidad, somos amiguetes, partidos políticos, somos fraternales. Yo defiendo partido. No tienes que defender a tu partido, tienes que defender a los ciudadanos o los sindicatos. Esta es la perversión. Es decir, cuando una esfera lleva la ley que la rige a otra esfera, enfermedad social. Lo mismo cuando la fraternidad se lleva a lo cultural, los gremios, colegio de médicos, el colegio de no sé qué, entre ellos se defienden el gremio. Entonces, no defiendo la libertad, defiendo, hay un error. Es decir, siempre que una esfera de estas invade otra, problema social. Y hoy, por ejemplo, la economía, más que la economía, dentro de la economía, el sistema financiero ha invadido la política y la educación. Hoy los políticos no son libres, no pueden defender los derechos, porque las normas de los políticos las dictan los financieros. Y voy a poner ejemplos concretos. En Europa existe el Banco Central Europeo, que dicta las normas para toda la economía en Europa. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? Un ex empleado de un banco americano llamado Goldman Sachs, una pandilla de inmorales, que colocan sus piezas fundamentales en sitios de gobierno. ¿Quién gobierna el Fondo Monetario Internacional? Un ex empleado de Goldman Sachs. ¿Quién es el ministro, o era, no sé cómo está, en Italia, de Economía? Un ex empleado de Goldman Sachs. ¿Quién es el ministro de Economía en España? Aquí cambia un poco. Un ex empleado de Lehman Brothers, una entidad que deberían estar todos en la cárcel por lo que hicieron, pero no, les colocan de ministros. Entonces, esta es la perversión. El poder financiero está dominando. En España, hablo de España porque es lo que conozco. Aquí seguramente me diréis, aquí es lo mismo, seguramente. Los partidos políticos en España no solo no son libres entre ellos de votar lo que quieren que tienen que votar, sino que los partidos políticos se financian por préstamos que les dan los bancos, préstamos que nunca devuelven.
no devuelven. Se les va perdonando de vez en cuando la deuda. En España salió en prensa que un partido político le habían perdonado entre 2 o 3 bancos 35 millones de euros, no de deuda, de intereses de la deuda. No sé cuánto debe ser la deuda, si los intereses eran 35 millones. Se los perdonaron. ¿Creéis que el político o el partido político tiene fuerza para decirle a un banquero esto no lo puedes hacer? Es al revés. En España acaba de morir uno de los banqueros más importantes del mundo. En paz descanse. El señor Emilio Botín. Una familia de banqueros que, como su nombre indica, Botín. Son muy inteligentes. Y ahora la hija ha tomado las riendas. La hija también se llama Botín. Dicen que es más dura que el padre. Es por poner un ejemplo. Este señor, en paz descanse, lo digo de verdad, pobre hombre, que en paz descanse, ahora se encontrará, ahora estará viendo su vida y dirá, ¿para qué todo esto que he hecho? Esta es la curiosidad de la vida. Este hombre, los políticos iban a verle para tomar decisiones. Si él tenía tanta fuerza que él decía lo que había que hacer. No solo él, ¿eh? Él y otros estamentos como la Trilateral, el Foro de Davos, Club Bilderberg, una serie de personajes que dictan cómo hay que llevar el mundo. No la sociedad civil, desde la libertad espiritual, las ideas, la creatividad, dictan lo que hay que hacer. Una serie de personas del poder económico dictan cómo hay que comportarse en el mundo. Y el tema es serio. Cuando la economía invade la política pasa esto, pero cuando la economía invade la cultura, os lo he dicho antes, entrar en las universidades, encontraréis oficinas de bancos. Ellos dan muchísimo dinero a las universidades, pero para que se eduque de una manera muy concreta. A mí me han vetado en algunas universidades, en algunos sitios, cuando los bancos se han enterado que iba a dar la conferencia. Si viene este señor a dar una charla, os quitamos las subvenciones. Así directamente. Y mira que soy, hombre, y ahora lo pongo en el currículum. He sido vetado, porque, hostia, es un honor, ¿no? Pues sí que es importante esto. Me han vetado aquí, aquí, aquí. Mira, como que no tengo un currículum bueno, tengo que poner estas cosas. Pero mirar si es potente cuando intentas despertar la conciencia. Es un acto de creación. Igual que pintamos un cuadro, escribimos una poesía, componemos una sinfonía, podemos dar para que un proyecto salga adelante. No es para mí, es para los demás. Es el acto de suprema creación que podemos hacer con el dinero. Porque cuando me dicen, no puedo dar, es que no hay dinero. Sí, hombre, sí, dinero hay de sobras. Si pudieras sacar, ya no digo el extracto de la tarjeta de crédito, o el extracto de los depósitos en las cuentas bancarias de las familias del colegio, las religiones antiguamente, que eran muy sabias, decían, el 10% de lo que ganas neto, dalo, el 10%. El 10%. Los movimientos populares modernos hablan del 0,7. Fijaros ya si hemos bajado. No, pero no hemos sido capaces, ni el 0,7. Se calculaba que con un 0,7 cubriríamos las necesidades mínimas y tal. Pero ¿por qué hablamos siempre de mínimos? 0,7 o el 10 o lo que tú puedas. Creatividad significa esto en lo económico, en la esfera de lo social. No hay leyes aquí. Hay gente diciendo, pues si el gobierno pusiera una ley, basta de gobiernos, ya basta de impuestos. O sea, cuando nos ponen el impuesto lo pagamos. Qué lástima que no lo hagamos desde la libertad y el amor. Ya no quiero más leyes, no quiero más impuestos. Desde la libertad, me sobra un dinero, yo no necesito, lo doy. ¿Quieres saber cuánto dinero te sobra? Vete a la tarjeta de crédito. Y verás que de estas necesidades que has comprado, estas son necesarias. Ahí no tanto. Esto lo podías haber dado. Cada uno sabrá. Por esto, algunos economistas dentro del movimiento antroposófico proponen en lo económico, como camino para la toma de conciencia y libertad, llevar la contabilidad. Si queréis saber realmente qué podéis hacer en la vida, llevar vuestra contabilidad. Por ejemplo, durante 6 meses, o un año, o 3 meses, me da igual. Contabilidad significa anotad hasta el último céntimo las entradas y las salidas. ¿Cuánto dinero os entra y en qué lo gastáis? Y al cabo de 3 o 6 meses lo agrupáis. ¿Cuánto he gastado en comida? ¿Qué tipo de comida? Lo inútil es lo que nos deja ser libres. Liberaros de lo inútil. Cuando uno descubre la fuerza de dar, ¿cómo se siente uno liberado cuando da aquello que necesita para que otro se pueda desarrollar espiritualmente? Cuando, ya sea en una empresa, estoy hablando a nivel individual, pero las empresas, gran parte del beneficio a final de año, deberían darlo en donación a la esfera cultural. ¿Por qué? Porque la esfera cultural, espiritual, se renueva
salen nuevas ideas que revierten a la sociedad en nuevo bienestar. Es la esfera espiritual la que renueva la sociedad, porque si no se hace, algún poder individual, económico, político te impone lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no hay renovación aquí arriba. Entonces, es fundamental el trabajo de la donación y del compromiso en la economía para que se pueda renovar la esfera espiritual. Un caso muy concreto, ¿cómo se establecen las cuotas en un colegio Waldorf? Pues bueno, colegio Waldorf hay una esfera, vamos a ver cómo respetamos los derechos de padres y maestros. Derechos y necesidades. Entonces, muy bien, se reúnen los padres y dicen, señores, hay que pagar X a los maestros. Somos tantas familias con tantos niños, tocaría a cada niño tanto. Esto es lo que tocaría, pero a lo mejor tanto hay familias que no pueden pagar y hay familias que no les supone nada. Fraternidad, bien. Pues los que no pueden, que digan lo que pueden pagar, yo solo puedo pagar esto, y otros que digan, vale, pues no te preocupes, lo que te falta a ti lo pago yo. Y entre todos deciden que van a pagar X. Que la gente que tiene dinero estuviera dispuesta a poner más para aquellos que no llegan. Lo que pasa es que cuando hablamos de dinero pensamos que el dinero es algo abstracto y no nos damos cuenta de la fuerza espiritual que está presente en el dinero. O sea, el dinero ha sido pensar el recorrido. Con mis capacidades espirituales llevadas a través de la voluntad, las llevo al mundo, genero riqueza. Y esta riqueza luego la transformamos en dinero. Pero el dinero es abstracto. El dinero es fuerza espiritual a través de la voluntad llevada al mundo. Por tanto, tiene una cualidad espiritual. Si fuéramos capaces de descubrirlo y de darlo con esta conciencia, con este amor, esta fuerza espiritual cambia el mundo en 4 días. Pero como que los que lo conocemos, o lo conocemos un poco, no tenemos el coraje de aplicarlo. ¿Por qué? Porque el miedo, la mentira, el odio, esto se ha apoderado de nosotros, sobre todo el miedo, sí, hombre, voy a dar dinero. Y si luego lo necesito yo, ¿qué? Entonces, no podemos desarrollarnos en libertad, amor y creatividad porque las contrafuerzas no lo permiten. La esfera del dinero es una de las donde más claro actúan las contrafuerzas en este momento en el mundo, donde más claramente actúan y donde cada uno de nosotros tenemos el gran reto de afrontar el futuro.